Hola hermanos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estamos en Primera de Corintios en el capítulo 6. Y bien, la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 5 acerca de algunas correcciones que el apóstol Pablo ha traído a la iglesia de Corinto. Y hoy nuevamente en este capítulo, también del capítulo 6, vamos a ver algunas de las correcciones que Pablo ha de hacer a este cuerpo del Señor Jesús en la iglesia de Corintio. Nuevamente estamos en 1 de Corintios capítulo 6. Leamos entonces. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad que nos das la oportunidad de ir a través de las Escrituras y al mismo tiempo también permitir que las Escrituras vayan a través de nuestro corazón, de nuestras vidas, y que nos ayuden a estar preparados, a madurar en la fe, y cada día como cuerpo de Cristo Jesús podamos ser alimentados a través de ella, buscando llegar a ser tu voluntad. Padre, guíanos, enséñanos y ayúdanos a retener todo aquello que tú deseas que aprendamos hoy y lo pongamos en práctica, siendo ayudados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, nuevamente aquí algunas otras correcciones que Pablo trae a la iglesia. Y en esta ocasión vemos cómo la indicación es de lo que ellos estaban haciendo. Y leyendo en el versículo primero, les hace una pregunta. ¿Cómo es que ustedes, dice, cuando tienen algo en contra de otra persona? Y está hablando en el contexto dentro de la familia del Señor Jesús, dentro de la iglesia. Sí, sabemos que algunas veces tenemos algo en contra de otra persona, de un hermano o una hermana dentro de la iglesia. Hay alguna deuda monetaria pendiente, algo que se prestó, no se regresó, algo que se prestó y se regresó pero estaba dañado y hubo algún costo en el cual tuvimos que inquirir y para reponer aquello que habíamos prestado, no se nos entregó a tiempo. Ese tipo de cosas donde dentro de las iglesias suceden, ¿sí? Suceden porque somos seres humanos y esto llega a pasar. La pregunta es, ¿cómo es que ustedes, dice, en vez de arreglar el asunto que ha sucedido, que tienen uno en contra del otro, dice, lo llevan a juicio delante, no lo hacen delante de los santos, sino lo llevan afuera, van afuera con los injustos, con aquellos que no son cristianos, no conocen la palabra de Dios, no conocen ni han madurado, no han nacido de nuevo en lo que nosotros sí ya conocemos y hemos madurado, dice, y no lo hacen delante de los santos, o sea, dentro de la iglesia del Señor. El asunto pendiente, uno contra el otro, no lo estaban haciendo dentro de la comunidad cristiana, sino lo llevaban afuera a las autoridades para que esto fuera resuelto. Ahora, eso no quiere decir que las autoridades que están afuera no nos vamos a regir o no vamos a ser gobernados por ellas. Lo que Pablo está diciendo es que hay algunos asuntos que deberíamos de resolver dentro de la iglesia. Las autoridades afuera han sido puestas por Dios y, por ejemplo, podemos ver esto en Romanos capítulo 13 y nos dice de la siguiente manera en Romanos 13, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante hasta el 4. Y estamos viendo cómo si las autoridades que están fuera de la iglesia han sido puestas por Dios y en nuestro diario vivir con este mundo donde estamos, debemos de atenernos a ellas. Lo que estamos viendo en 1 de Corintios es acerca de cuando hay situaciones dentro de la iglesia con los hermanos, cómo debemos de tratarlas. Romanos 13 del 1 al 4 nos dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo nos dice, las autoridades han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos trae la consecuencia de no obedecer a las leyes que tenemos fuera de la iglesia que gobiernan a todo el mundo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados son los jueces. Entonces uno va delante de un juez no para que ellos nos infundan temor, sino más bien cuando estamos haciendo el bien no hay por qué temer. Y nos habla acerca de que entonces debemos obedecernos y atenernos a las autoridades. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para su bien. La ley, los magistrados son servidores de Dios para bien, pero si haces lo malo, ya habla de las personas, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Resumidamente, las autoridades fuera de la iglesia debemos de someternos a ellas. El punto que Pablo trata en 1 Corintios 6, en los primeros versículos que hemos leído, es cuando tenemos algo en contra de algún hermano, de alguna hermana dentro de la iglesia. En vez de llevarlo afuera a las autoridades que nos rigen, debemos de esto llevarlo a cabo dentro de la iglesia para que sea resuelto por los hermanos, por los santos. Y luego les hace ver esto. ¿No saben ustedes, dice en el versículo 2, que dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, da la indicación de que el pueblo de Cristo Jesús, redimido por su sangre, seremos los que regiremos, gobernaremos al mundo por nosotros. Dice, entonces, ¿cómo ustedes no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea que hay cosas pequeñas dentro de la iglesia que deberíamos de estar en la madurez de resolverlas, de arreglarlas unos con los otros. ¿Y cómo es que nosotros estamos o deberíamos estar preparados para resolver estas situaciones? Vean ustedes lo que nos dice en 1 Corintios, en el mismo capítulo, en el versículo 11. Y aquí nos habla acerca de que ya estamos preparados para hacerlo. Y nos dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el cristiano ha llegado a tener estas tres cosas, que son, hemos sido lavados, o sea, Él nos ha limpiado, Él nos ha santificado, nos ha separado para el Señor y Él nos ha justificado o nos ha hecho rectos delante de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, en en Tito capítulo 3, en el versículo 5. Tito capítulo 3, en el versículo 5 nos dice de la siguiente manera para expandir un poquito acerca de que ya hemos sido lavados, según leíamos en 1 Corintios 6. Tito 3, 5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, nos lavó, nos regeneró y nos está renovando por el Espíritu Santo. Es lo que llegamos a obtener cuando hemos venido a la familia del Señor Cristo Jesús. Ahora, cuando se trata de nuestra santificación, vean ustedes en Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez para siempre, que nos ha separado para servir a Dios y hemos venido a la familia del Señor Jesús. Es que hemos sido separados o santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz por nosotros nos ha dado ahora la bendición de estar separados en la familia del Señor Jesús. En el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Habla acerca de lo que se hacía en el Antiguo Testamento en el templo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo, vean ustedes, perfectos para siempre a los santificados. Y ahí nos habla acerca también de que hemos sido justificados en el Señor, que nos ha perfeccionado, nos ha dado la posición de perfección delante de Dios. Y podemos también ver este otro versículo en Romanos capítulo 3, en el versículo 24, cuando hablamos de la justificación o de la rectitud que el Señor Jesús nos ha dado a través de su sacrificio. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él, a través de su sacrificio, nos ha hecho rectos delante de Dios. Entonces ahí vemos cómo al venir a Cristo Jesús y en la madurez que estamos obteniendo a través de su palabra y de su Espíritu Santo renovador en nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de arreglar nuestros asuntos dentro de la iglesia. Eso parece muy fácil, ¿no? Pero no ha sido algo que nosotros hemos adquirido a través de nuestra propia sabiduría, sino que Él nos la ha dado a nosotros para que así el cuerpo del Señor Jesús, en este tipo de situaciones, como hemos leído, el nombre de Él sea engrandecido y nosotros seamos parte de esta bendición para madurar, para mantener sano el cuerpo de Cristo Jesús. Regresando a 1 Corintios capítulo 6, continuamos leyendo ahora en el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? El versículo anterior nos hablaba de que hemos de juzgar al mundo. El versículo 3 nos habla de que también hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cuánto más las cosas pequeñas o las cosas de este mundo? Y esa es la perspectiva que tiene Dios acerca de nuestras situaciones. Sí, a Él le interesan, Él sabe lo que estamos pasando, pero delante de los ojos de Dios, Él nos ha dado la bendición, la oportunidad, el poder de que nosotros podamos resolver estos asuntos pequeños de la vida, que son comunes, que pasan, y los arreglemos y nos mantengamos moviendo hacia adelante o caminando hacia adelante en la bendición que Dios nos ha dado, ya que alguna vez hemos de regir o gobernar al mundo y también a los ángeles. Ahora se cree que los ángeles que hemos de gobernar o regir o traer a juicio han de ser los ángeles caídos, quienes son los demonios, ya que los ángeles que han mantenido su posición delante de Dios, bueno, no hay de qué juzgarlos a ellos porque mantienen su posición y no se han rebelado en contra de Dios. Sea unos o sea nosotros, de cualquier forma, hemos de gobernar, enjuiciar a los ángeles. En el versículo 4 nos dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Nuevamente, las cosas de esta vida, los conflictos, los problemas, debemos de resolverlos dentro de la iglesia. Los que son de menor estima serían aquellos que no conocen al Señor Jesús, los juzgados que están afuera, los jueces que no conocen del Señor Jesús, no pueden juzgar las cosas espirituales que afectan nuestra vida diaria porque ellos no han nacido de nuevo, no conocen del Señor Jesús, no conocen acerca de su palabra que nos enseña cómo tratar estas cosas. Ahora, no nos está impidiendo de que sí, algunas veces cuando no podemos arreglar la situación dentro de nosotros, debemos de tratar de hacerlo primero.
Y si no podemos hacerlo, entonces lo hemos de hacer en otro lugar. Pero lo primero que debíamos de hacer es tratar de resolverlo dentro de la iglesia. Y ahora nos va a dar aún más algunas otras indicaciones de lo que debemos de hacer. Ahora en el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, la idea es, había de haber alguno de ustedes que ya sea sabio y pueda entonces arreglar estos asuntos, y les había de dar vergüenza. Les dice palabras bastante fuertes, pero que realmente traen una gran verdad. Y esa verdad que se les trajo a ellos para corrección, también se nos aplica a nosotros para corrección, y ver en qué parte de nuestra vida, sobre todo en la familia del Señor Jesús, en la iglesia local donde asistimos, deberíamos de poner estas cosas en prácticas y resolverlas. Ya que traemos buen testimonio, porque la gente allá afuera nos está viendo, queriendo investigar, analizar cómo es que nosotros resolvemos nuestras diferencias dentro de la iglesia. Muchas veces estas personas no vienen al Señor Jesús, no porque no hayan sido expuestos a la palabra de Dios, sino que ahora ellos quieren ver cómo es que la palabra de Dios nosotros la aplicamos, la ponemos en obra en la vida diaria para resolver nuestras situaciones, y a veces no se les da un buen testimonio acerca de cómo poner la palabra de Dios en práctica. Entonces en el versículo 6 al 8 nos dice así también: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, nos concluye diciendo en esta parte que hay entre los hermanos pleitos, hay conflictos, se suben los ánimos, se empieza a gritar, se empieza a tener disensiones, divisiones, desgarres, ya que los demás hermanos dentro de la iglesia se dan cuenta por las situaciones en que estamos pasando, y traemos perturbación, traemos donde las personas tienen que hacer una decisión del lado de qué persona están. O estoy con este hermano, o estoy con aquel hermano, por lo que estamos oyendo, y nosotros, las personas afectadas, quisiéramos que ninguno estuviera del lado de la otra persona, sino estuviera del lado mío. Y esas situaciones causan enfermedad, causan divisiones, desgarres entre los hermanos. Y Pablo les dice, para comenzar, el versículo 7 dice: ya es una falta en vosotros que tengan pleitos. Para comenzar, no debía de haber pleitos. Ahora, eso es lo que Dios espera que suceda en nosotros, ya que hemos sido lavados, santificados, justificados, renovados, restituidos a la bendición, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Dios nos ha bendecido en grande manera, dándonos su perdón, y de ahí en adelante disfrutando todas las demás cosas que tenemos delante de nosotros, de conocer hermanos en la fe, de experimentar las bendiciones diarias. ¿Por qué había de haber diferencias o pleitos entre nosotros, la iglesia local? Sería la pregunta. ¿Por qué debería de haber pleitos entre nosotros? Pero lastimosamente nos damos cuenta que existen pleitos, no solamente dentro de las iglesias, sino a veces iglesias contra iglesias, y eso no da un buen ejemplo a las personas que todavía no conocen a Cristo Jesús. No les da un buen ejemplo, no les damos un buen testimonio, y las personas dicen, bueno, ¿para qué yo querría ser parte de ellos, como ellos le llamen, convertirse, nacer de nuevo, si mira cómo ellos se tratan, cómo se pelean, cómo se gritan, cómo se hablan mal los unos de los otros? Y uno pudiera decir, bueno, tienen buena razón de no querer ser parte del cuerpo de Cristo Jesús si van a estar como nosotros. La iglesia, la familia del Señor Jesús, debería ser el lugar donde hay armonía,
hay amor, hay entendimiento, hay madurez. Si no podemos resolver alguna situación, bueno, tratamos de resolverla, tratamos de hablarla, siempre buscando que la gloria de Dios sea manifestada, que demos buen ejemplo a las personas y que haya buen ánimo entre los hermanos, sincero, donde nos abramos nuestro corazón y compartamos las diferentes situaciones que están pasando. Luego nos dice en el versículo 7 al final, casi, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Agravio sería el robo o la falta o perder algo. ¿Por qué no más bien está bien que pierdas? Está bien que alguna vez perdamos, está bien que alguna vez se nos haga un daño de parte de un hermano. Si no hay necesidad de que siempre estemos ganando. Hoy día el mundo enseña de que no debemos de perder, no te debes de dejar, que no vean que eres tonto y esto y aquello. Pero realmente, hermano, perdemos algo que diríamos tendría algo así tan mayor valor que lo que vimos que sucedió con el Señor Cristo Jesús. Viéndolo en la perspectiva de cuando el Señor Jesús fue juzgado por Pilato, aparentemente Jesús perdió porque su juicio lo llevó a la sentencia de ir a la cruz, ¿verdad? ¿Jesús perdió al ir a la cruz o él ganó? Bueno, veamos lo que la palabra de Dios dice, porque a través del ejemplo de Jesús podemos alinearlo con lo que acabamos de leer, donde dice, ¿por qué no sufrís? ¿Por qué no pierdes de vez en cuando? Porque no está bien si alguien te roba, hablando de la familia del Señor Jesús. Si alguien en la iglesia te roba algo, si no te regresan lo que te debían, no está bien que de vez en cuando pierdas. Vemos cómo el Señor Jesús, Él no perdió su vida, Él no perdió el caso delante de Pilatos. Veamos lo que Él ganó en el juicio que Él tuvo. Y podemos ver en Efesios 2:16 algo de lo que también Pablo nos habla. Dice en Efesios 2:16, Efesios 2:16 nos dice, y mediante la cruz, hablando del Señor Jesús, ¿ganó o perdió? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ambos es el pueblo judío y los gentiles. A ambos Él reconcilió en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Contestamos la pregunta, ¿perdió el Señor Jesús o ganó? Él ganó porque reconcilió al mundo para matar en ella las enemistades. Eso es lo que ganó el Señor Jesús. Él no perdió. Ahora vean ustedes en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 nos dice, hablando del Señor Jesús, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él no perdió, Él reconcilió al mundo y hubo paz. Él trajo la paz. Él es la paz. Nos podemos dar cuenta que Jesús no perdió en la cruz. Si Jesús no perdió en la cruz, entonces cuando algunas veces no llegamos a algún acuerdo dentro de la iglesia, está bien algunas veces perder, está bien más bien reconciliarnos y llegar a la paz. ¿Verdad que eso puede ser difícil para nosotros? Pero a través del Espíritu Santo de Dios, del perdón que Él nos ha dado, nosotros podemos reconciliarnos y podemos seguir adelante. No necesitamos mantenernos acarreando aquella situación de aquel hermano, aquella hermana que nos hizo algo. Una vez hace muchos años que alguien rayó mi carro mientras estaba estacionado. El carro de la persona pues le pegó un poquito a mi carro. Ahora mi carro estaba bastante nuevo. Pero no hubo necesidad de gritar, de pelearnos. Si uno vio el rayón ahí en el carro, pues sí, a uno le molesta eso. Pero en la madurez que Dios nos ha dado, podemos nosotros atender estas cosas, corregirlas y darnos cuenta que al final del día las cosas que se nos deben, que se nos han quitado, que no se nos han pagado, son cosas materiales, que de todas maneras el Señor no las ha dado.
Si para esto de llegar a perdonar y de llegar a reconciliarnos vamos a traer paz y vamos a traer un buen testimonio a las personas que nos están viendo allá afuera, bueno, podríamos decir como Pablo, tiene razón. ¿Por qué no perder algunas veces? Y ahora ya en el versículo 9 nos habla acerca de lo siguiente que vamos a leer, que también es muy importante, siempre en línea con lo que hemos estado viendo hasta este punto. Y nos dice en el 9, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí está hablando de las personas. ¿Se acuerdan ustedes del versículo 11 que vamos a leer nuevamente? Que Él nos ha lavado, nos hizo santos y nos hizo justos. Ahora aquí nos habla de aquellos que no son justos. No heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, todos estos pecados, todos tienen la misma sensibilidad, todos tienen el mismo pago. ¿Cuál es el mismo pago? No heredar el reino de Dios. Algunas veces las personas nos enfocamos solamente en algún pecado, pero todos estos pecados que son cometidos donde las personas no se han arrepentido, dice, a causa de esto no heredarán el reino de los cielos. Hay a veces que las personas se enfocan mucho, por ejemplo, en las personas que son afeminados. Porque eres un afeminado, porque eres un homosexual, no vas a heredar el reino de Dios. Pero también hay otros pecados que tienen la misma magnitud de castigo si se hacen. Y algunas veces no se mencionan esas otras cosas, y a veces los que demandan el cambio en ciertos comportamientos de personas, en homosexuales o afeminados, no se dan cuenta que es posible que ellos están cometiendo algún otro pecado que también de él necesitan arrepentirse, y todos estos pecados tienen el mismo volumen de consecuencia y de castigo. En el 11 les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y veamos la clave en este versículo. Algunos de ustedes eran esto. Dice, mas ya habéis sido lavados. Eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Ahora proseguimos hacia la meta de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y no debemos de permitir que estas cosas invadan ahora nuestra relación en Cristo Jesús, y también invada nuestra relación de unos contra otros de los hermanos, porque todos en alguna vez estuvimos pecando en alguna u otra área de las aquí enlistadas, o hay otros lugares donde se enlistan otras. Éramos esto anteriormente, pero ahora veamos lo que Dios ha hecho en nosotros del momento en que venimos a Cristo Jesús. No nos concentremos tanto y demasiado en lo que éramos antes. Si pensamos en ello y lo consideramos, pero ahora movámonos hacia adelante, caminemos hacia adelante en lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Él nos ha lavado, Él nos ha santificado y Él nos ha justificado. Lo ha hecho en mí, lo ha hecho en usted, lo ha hecho en ti, lo ha hecho en los que hemos venido en el camino del Señor Jesús. Si hay personas alrededor de nosotros, fuera de la familia del Señor Jesús, que no han venido a Cristo Jesús, bueno, por eso se comportan de la manera que se comportan, porque todavía no han venido a Cristo Jesús. Y nuestra oración y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que un día estas personas puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús, y también ellos sean parte de que alguna vez ellos fueron esto, pero ya no lo son, porque han venido a Cristo Jesús. En el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas, las prácticas, las diferentes cosas que se pueden hacer en la vida, Pablo dice, lo puedo hacer, tengo la libertad para hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no queremos ser dominadas por ninguna de ellas. Ustedes se han dado cuenta cómo a veces el temperamento
el enojo domina a una persona, no puede controlarse, está dominado, como algunos otros abusos de alcohol, de drogas y esas cosas dominan a la persona, lo tienen encadenado. Pablo nos dice, podemos hacer esas cosas, pero no queremos. No queremos porque no queremos ser dominados, no queremos regresar al estado previo que teníamos antes de venir al Señor Cristo Jesús. ¿Por qué regresar? ¿Por qué volver? Si ya Él me ha limpiado, me ha salvado. Él ha pagado un gran precio muy alto por nosotros para darnos salvación. No hay necesidad de regresar nuevamente allí. Y en el resto de los versículos del 13 al 18, brevemente, antes de leer, había en la cultura y en la filosofía de los griegos el pensar de que ciertos hábitos que se hacen en el cuerpo no afectaban la vida espiritual de las personas. O sea, uno podía prácticamente derrochar su vida carnal, su físico, en abusos, y eso no impactaba la vida moral, la vida espiritual de una persona. Sin embargo, aquí Pablo nos trae a conocer que sí tiene que ver, sí impacta algunos comportamientos en nuestro cuerpo, impactan nuestra vida moral o espiritual. Vea usted el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Veamos un poco de cerca lo que nos enseña este versículo. Las viandas son las comidas o la carne. La carne, la comida, ese era un decir que las personas en aquel tiempo en la cultura tenían, y esta era su filosofía, su comportamiento acerca de las cosas, en este caso las viandas o la comida. Bueno, la comida es para el vientre, la carne es para comer, es para el estómago, ¿verdad? Y el estómago pues es para comer, es para llenarse. Ahora vean ustedes la comparación, el contraste que hace muy definido Pablo. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Nosotros no queremos ser destruidos. Nos dice entonces, pero el cuerpo no es para la fornicación. Ahora hace un énfasis aún más profundo. El cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación. En otras palabras, es bueno, tengo hambre sexual, bueno, entonces voy a usar mi cuerpo para satisfacer mi hambre sexual, de la manera en que uno satisface su hambre del estómago. Bueno, tengo hambre, voy a comer para satisfacer mi estómago. Bueno, en este caso tengo hambre de una práctica sexual, entonces voy a usar mi cuerpo para llenar esa hambre que tengo de lo sexual. Pablo está diciendo aquí, no es lo mismo. El cuerpo no es para la fornicación. Bueno, en otras ocasiones hemos visto esta palabra fornicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la práctica sexual fuera del matrimonio, donde las personas no se han casado, están viviendo juntos, están durmiendo juntos. Eso es fornicación. El cuerpo, no, después de venir a Cristo Jesús, no debemos exponerlo a esas cosas. Antes de venir a Cristo Jesús, necesitamos arrepentirnos para corregir nuestro comportamiento de lo que estamos haciendo. La fornicación no es una práctica que Dios aprueba dentro de la familia cristiana o dentro de las personas que no han venido a Cristo Jesús. Bueno, además de que no se han arrepentido de su pecado, necesitan arrepentirse. Ahora nos dice aquí fornicación. Fornicación viene de una palabra que se llama porneia, en su idioma original que se escribió. Porneia, eso podemos encontrar y alinearla con la palabra que conocemos hoy día como pornografía. O sea, no solamente tener intimidad con otra persona, sino también la práctica de ver pornografía sería fornicación, sería exponer mi cuerpo, derrochar mi cuerpo en una práctica que está fuera del matrimonio
y no es aprobada por Dios. Enfáticamente Pablo dice en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Mi cuerpo le pertenece al Señor. El Señor Jesús pagó un alto precio por mi cuerpo. Mi cuerpo, antes del matrimonio, ahora que he venido a Cristo Jesús, necesito conservarlo, separarlo para el servicio de Dios y que Él eventualmente me dé la oportunidad de casarme. Si es que la persona, el creyente o la creyente no es casado, todavía no es casada, necesita separarse para no caer en este pecado, pues su cuerpo es del Señor. Y dice en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él va a transformar este cuerpo, darnos un cuerpo nuevo. Y Dios desea, Él quiere, Él manda que mantenemos, mientras tanto eso pasa, mantengamos este cuerpo limpio, santo, separado para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y está hablando nuevamente en la línea de la fornicación. Al juntarse con una ramera, la persona, una ramera es una prostituta, en el caso sería un hombre o una mujer, y al unirse con esta persona, uno se hace parte de esa persona y uno llega a desobedecer a Dios. Si uno pertenece ahora en su cuerpo, alma y espíritu al Señor, ¿cómo es que entonces uno va a darse con una prostituta o un prostituto y tener una relación sexual fuera del matrimonio? Entonces él está preguntando, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo, con ella, porque dice, las dos serán una sola carne? Ese versículo, esa porción bíblica está sacada del Antiguo Testamento de Génesis, los dos, cuando el Señor unió a Adán y Eva, y los dos serán una sola carne. Ahora podemos ver esto un poquito más a fondo cuando las dos personas se unen en matrimonio y tienen su relación sexual, como es algo natural, llegan a tener un bebé o una bebé, y ese bebé llegó a ser una sola carne. De el efecto de estas dos personas haberse contraído es el fruto, es el resultado. Y este bebé llega a parecerse a los dos. Ellos llegaron a ser una sola carne y el fruto ahora es el bebé que tenemos al lado. Entonces dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él viene a través de su Espíritu dentro de nosotros y ahora nosotros llegamos a ser un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el 18 dice, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál es mi práctica preventiva para no caer en la fornicación? Hermano, hermana, que no estás casado, ¿cuál sería tu alternativa? ¿Qué deberías de hacer para no caer en tentación? Bueno, aquí está en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmensidad, el tamaño de la fornicación. ¿Qué hacer? Huir. Huir quiere decir salir corriendo, alejarse de esa situación. Ahora, nosotros nos conocemos, usted hermano, usted hermana, usted amigo, amiga, se conoce que esa puede ser su debilidad. Entonces, si uno sabe que uno al ir a cierto lugar, estar con ciertas personas, ver ciertas cosas en su teléfono, en su computadora, la van a exponer a caer en tentación,
bueno, uno no debería de acercarse y facilitar caer en esa tentación. Pero si ya está allí, caminó pasos y llegó en esa dirección, ahora está allí, ¿cuál es la segunda alternativa? La primera alternativa sería no exponerse. La segunda alternativa es huir, correr, alejarse. Podemos ver este ejemplo en la vida de José en el Antiguo Testamento en Génesis, cuando él fue tentado, fue invitado por la esposa de Potifar, su amo, donde José estaba trabajando. José era un muchacho joven, bien parecido, ahora aunque no hubiera estado bien parecido, pero estaba joven, podía ser tentado a estas situaciones, aunque uno puede serlo cuando es joven, pero también recordamos a David que él también cayó y él no era un jovencito. Entonces, cualquiera que sea la edad, ahora en este caso es un ejemplo de un joven, ¿qué hace José cuando él es invitado por la esposa de Potifar? Ven, acuéstate conmigo, no hay nadie en casa, estamos solos. ¿Qué fue lo que José hizo? Él huyó, él salió corriendo. Él no pensó, bueno, voy a ver cómo le puedo ministrar a esta persona. A lo mejor puedo orar por ella para que no esté teniendo estos pensamientos. Me siento junto de ella y oro por ella. Voy a ministrarle, voy a hablarle, voy a leerle la palabra de Dios. Hay momento para hacer eso, pero en el caso de José y en muchos de los casos donde somos expuestos, ya sea por nosotros mismos o por otras circunstancias, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No es el tiempo para ministrarle, no es el tiempo para orar por la persona, es el tiempo de salir huyendo de la situación para no caer en tentación. Eso fue lo que hizo José. Luego entonces nos damos cuenta más adelante cómo pone el cuadro Pablo de lo que nuestro cuerpo es delante del Señor. Nos va llevando de un grado a otro grado de importancia para que veamos cómo el Señor considera nuestro cuerpo ahora que hemos venido a Cristo Jesús. En el versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuevamente, este cuerpo es la habitación, es la casa donde está el Espíritu de Dios. Algunos pudiéramos pensar, yo pensé que el templo era el lugar donde vamos a reunirnos para adorar al Señor, para leer la palabra de Dios, para saludarnos. Luego nos vamos a la casa y dejamos el templo. No, el templo, usted es el templo. Donde quiera que estemos es el templo del Señor. La idea a veces de que, nos portamos bien, nos saludamos bien y hacemos todos los rituales religiosos cristianos, tienen que ver dentro del edificio donde estamos. Pero una vez que uno se va a la casa, se va al trabajo, se va a otro, se ausenta de esa entidad, de ese lugar, ahí ya uno puede hacer diferente. No, el cuerpo es el templo del Señor, es la casa del Espíritu de Dios. Él ha decidido venir y reinar dentro de este cuerpo, y donde quiera que estemos, este es el templo del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está dentro de nosotros. Y hemos visto en otras ocasiones que el Espíritu Santo tiene 3 actividades. Cuando Él está con nosotros, al lado de nosotros, Él nos está hablando de pecado y de justicia, nos está convenciendo, está con nosotros. Luego está en nosotros cuando ya recibimos a Cristo Jesús, ya obedecimos al convencimiento del Espíritu de Dios. Mientras estaba al lado de nosotros, Él está al lado de todas las personas que no conocen al Señor Jesús y los está redarguyendo o convenciendo de su pecado. Una vez que la persona acepta a Jesús como su Salvador personal, entonces el Espíritu Santo viene dentro de la persona. Ahora Él está morando dentro de nosotros. Donde nosotros caminamos, donde nosotros estamos, somos el templo del Señor Jesús,
del Espíritu Santo de Dios. Luego la otra posición del Espíritu, la actividad del Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Cuando viene sobre nosotros se nos da el poder del Espíritu de Dios para compartir del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a otras personas que no conocen al Señor. Con, en y sobre nosotros. En este caso dice que somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual está en nosotros o en vosotros. Versículo 20. ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, usted y yo fuimos comprados por el mismo precio. No dependía qué tantos pecados teníamos, qué tanta mala vida tuvimos, que se pagó un precio diferente. Todos fuimos comprados con un mismo precio. Y ese precio fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos compró con un precio y el precio fue su sangre derramada en el huerto del Getsemaní, en el camino a el lugar donde él había de ser sacrificado, en el camino donde fue castigado, fue abofeteado, le pusieron las espinas, la corona de espinas en su frente. Donde quiera que él derramó su sangre